Voy a empezar compartiendo la pantalla. Y así, bueno, hoy empezamos, ya no sé qué número es. Hoy es día 11. Hoy continuamos con la quincena 5. Aunque siempre digo lo mismo, se han repartido un poco de forma diferente, ¿no? Porque ahora teóricamente la electroneumática no deberíamos haberla empezado, pero sí, la hemos empezado. Porque si no, aquí esta parte del precio se nos va a echar encima. Pero bueno, lo que estaba diciendo, lo que comentaba ahora antes de empezar a grabar sobre los ejercicios, ¿vale? Me hablabas del 3, pues ahora le echamos un vistazo. Ahora le echamos un vistazo. Sí, Sí es que es por curiosidad. Sí, sí, no, claro. Lo que sí que iba a advertir sobre estos ejercicios de diseño, que eran 7 o 9, no recuerdo bien ahora mismo, Creo que Yo no me eran, 7. acuerdo. eran 7, me parece. Porque 9 eran los primeros, estos serán los 9 y luego están aquí los otros, que son los 7, efectivamente. ¿De acuerdo? Estos ejercicios en algún caso pueden necesitar un poquito de interpretación. Oye, pero ¿qué significa que...? Vale, y eso no es... Bueno, los enunciados podrían ser más cerrados, pero tampoco... Bueno, ahí donde necesitáis suponer algo, pues suponedlo, ¿no? Oye, pero ¿es posible que un niño se ponga sobre el balancín a la pata coja? Pues bueno, decís, tendréis que hacer a veces a lo mejor alguna suposición porque el enunciado pues, puede resultar un poquito ambiguo o alguna cosa así, pero tampoco tiene mayor problema. Fíjate que me hablabas, y antes de continuar con la parte electroneumática, porque la semana pasada estuvimos viendo todos los circuitos electroneumáticos y nos faltó solamente, bueno, vimos el de la realimentación, nos faltó el último que dije, bueno, bueno, aplacé, dije, lo veremos la semana siguiente, refiriéndome a hoy, ¿vale? Pero vamos a ver con este tercero que dices tú, ¿vale? Diseña un circuito, entiendo que te refieres a este, ¿vale? Diseña el circuito neumático necesario para accionar un cilindro de simple efecto en su salida, vamos a ver, me está gustando leerlo. Sí. Para accionar un cilindro de simple efecto, en su salida desde 3 puntos distintos, no simultáneos, y que retorne si ha llegado a su final de recorrido. Vale, vamos a intentar leerlo mejor, porque ya que no está escrito bien, pues lo intentaremos leer bien. Diseña un circuito neumático necesario para accionar un cilindro de simple efecto. ¿Vale? Aquí esto de su salida está mal. Yo entiendo qué quiere decir simplemente, bueno, entiendo no. Dice que sale accionando desde 3 puntos distintos, no simultáneos, ¿vale? Lo que nos está diciendo es, oye, mira, tenemos un cilindro de simple efecto y queremos hacerlo salir accionándolo pues desde 3 puntos distintos. Tener 3 pulsadores por ahí, de forma que si pulso cualquiera de ellos, porque dice que no son simultáneos, cualquiera de ellos el cilindro sale, ¿vale? Y que retorne si ha llegado al final de su recorrido. Fíjate, que retorne si ha llegado al final de su recorrido. Vamos a ir dibujando, porque vamos a tener que ir analizando cosas. La verdad es que tiene tela el enunciado, ¿eh? Yo más o Dime, menos dime. me aclaro Sí. lo que me costó llegar a entender, que al final lo hice y te lo he mandado y todo, te lo he mandado hace un rato, es que sea de simple efecto y hacer el retorno automático. Exacto. Eso como que la ¿Cómo lo cabeza hacemos? no me cuadraba. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo has conseguido hacer porque no he visto yo tu ejercicio todavía. Sí, sí, lo he conseguido hacer. Sí, porque al final, pero vamos, ya digo, o sea, voy a poner aquí, ya que es tan cortito, lo voy a intentar poner aquí y vamos a ver si corregimos el enunciado porque tiene tela. A ver, esto, ¿cómo podemos hacer que quede bien? Pues no nos deja. Pues no lo consigo. En fin, quería que me dejara ponerlo más separado, pero no me deja. Bueno, esta tontada. Lo vamos a mirar, mira, lo voy a editar aquí directamente y yo creo que será mejor. Así ya nos lo encontramos mejor. Fíjate lo que dice. Diseña el circuito necesario para accionar un cilindro de simple efecto. Vamos a poner puntos y así mejor, ¿no? El cilindro sale cuando
Presionamos. Uno de los tres. Dime, dime. Eso te iba a decir cualquiera de los 3 puntos. De 3 pulsadores. No simultáneos. Retorna. Se ha llegado a federal. Existentes. Ya está. Así ya, yo creo que ya no tenemos ninguna duda. Y tus compañeros te lo agradecerán. De acuerdo. Pues tenemos un cilindro de simple efecto. Voy a borrar esto que no nos aporta nada. Vamos a empezar poniendo el cilindro de simple efecto y mientras lo hacemos vamos a ir pensando. La fuerza. Giramos 270. Giramos 270 grados. Unidad de mantenimiento. La parte complicada, complicada, es precisamente la que estás diciendo tú. Es decir, ¿cómo hago que un cilindro de simple efecto pues vuelva cuando ha completado el recorrido? Ya tenemos nuestro cilindro de simple efecto. Y para empezar tenemos 3 pulsadores. Yo voy a empezar poniendo 1. Luego ya lo complicamos, ¿de acuerdo? Y cuando haya circuitos complicados, yo aconsejo, pues a lo mejor empezar por una solución sencilla, lo que es la esencia del circuito, y luego ya la vamos complicando. Ponemos un pulsador, y retorno por muelle. Vale, como es cilindro de simple efecto, lo controlamos con una válvula 3-2. Esto ya podríamos directamente ponerlo así, pero lo vamos a ir complicando para que cumpla lo que nos están pidiendo. ¿Esto sería mando directo o mando indirecto? Primera pregunta que hago. Esto sería directo, ¿verdad? Porque el pulsador, nosotros actuamos directamente sobre la válvula de distribución principal, en este caso. Y así, sí, ya sale y entra. Pero claro, si yo hago así, bueno, porque corre mucho, ¿no? Pero en realidad, en el momento que yo soltara la válvula, se volvería a meter. Él empieza a salir despacio y este es el problema que tenemos. Ralentizamos, ejecutamos y suelto. No me da tiempo. O sea, él tarda más en volver de lo que yo en soltar. ¿Vale? Pero bueno, se entiende aquí que en el cilindro, cuando yo pulso, sale, va saliendo, y en el momento que dejo de pulsar, deja de salir inmediatamente y vuelve. Sin embargo, queremos que vuelva cuando ha terminado de salir. Y fijaos que cuando decimos cuando haya terminado de salir, significa que tenemos que detectar su posición. ¿Vale? Necesitamos algo que detecte que ha terminado de salir. Y eso solamente lo conseguimos con una cosa, que era los finales de carrera. Luego, vamos a empezar poniendo los finales de carrera. Este cilindro, como tiene carrera a 50, pues ponemos la sub 1 en 50. Luego, quien tiene que hacerlo volver es que salga aquí fuera. No el hecho de que nosotros soltemos el pulsador. Luego yo ya me estoy imaginando que vamos a poner un mando indirecto. Podemos poner una válvula de distribución principal que se mueve hacia la derecha cuando yo presiono aquí. Y él sigue ahí a la derecha hasta que termina de salir. Por ejemplo, ponemos la válvula de distribución principal. Ponemos, como es un cilindro de simple efecto, pues es una 3-2. Lo que pasa es que la vamos a poner neumática. Vamos a poner el escape aquí. El escape. Y ahora vamos a alimentarla. Y hacemos esto. Fíjate que esta válvula pivotará cuando yo pulse. Y aunque yo suelte el botón, ella seguirá a la derecha, seguirá haciendo salir al cilindro. Y lo único que necesitamos para hacerlo volver es, hemos dicho, detectar su posición, es decir, un final de carrera, que será el A1. No sé si la solución que tú planteaste fue similar, parecida a esta. Bueno, es parecida, sí. ¿Sí? ¿Quieres que la abra o...? Sí, si quieres, adelante. Vamos a ver, espera, porque estoy aquí en modo edición.
A ver. Vale, ya lo encontraré. Ahora no me deja ver a mí. Esto quería ver. ¿Eres Alberto? No, no, no. Héctor. ¿Eres Héctor? Vale. Este será el 3. Será este de aquí. A ver si a mí me lo abre. Sí, me lo ha abierto. Bueno, bueno, claro, es que de momento yo solo he puesto un pulsador, tienes razón. Esta parte de aquí es correcta, pero ahora lo comentaré. Ahora lo comentaré. Bueno. Eso, bueno. No, funcionar pasar funciona. Pasa, pero... No, funcionar funciona. Claro. Ese bueno me ha salido de lo hondo, ¿no? Vamos a ver, funcionar funciona, pero es un poco raro el tener que forzar una válvula con un muelle, ¿no? Y no he sido capaz de hacerla funcionar de otra manera. Mira, podríamos hacer, a ver, sí, bueno, sí, lo que yo he puesto aquí. Tú puedes coger, en vez de poner el muelle, pon que su forma normal de funcionamiento sea esta. Mira, puedes hacer esto. Vale. Vale. Me falta quitar el muelle. Y vamos a quitar el muelle. ¿Dónde está el...? Arriba a la izquierda. Aquí, claro. ¿Vale? Podemos hacer una válvula cuyo estado normal de funcionamiento sea... bueno, no, perdón. Su estado normal de funcionamiento sea este. En realidad no necesita el muelle para estar ahí. Claro, tú utilizas el muelle para que vuelva. Claro. Para que cuando el final de carrera la acciona hacia la izquierda, ella vuelva. Bueno. A mí, no es porque lo haya hecho más, pero me gusta más así. Claro. O sea, yo es que lo intenté de manera neumática, pero no fui capaz. Bueno, pero sin embargo te has roto la cabeza para que funcione. Y has conseguido que funcione. Me apareció la Virgen y mira. Sí, bueno, y tú poniendo los muelles. Está claro. No, quiero decir, bien. O sea, fíjate que de forma más estricta cumple exactamente con el enunciado. Y además algo muy importante, y lo voy a aprovechar para comentar una cosa. Aquí tenemos un circuito en el cual sale presionando un sitio. Bien. Y ahora voy a comentar algo importante. Supongamos que quisiéramos poder hacerlo salir pues con 2 pulsadores. Entonces voy a hacer así, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a estirar de las orejas a FluidSim. Fíjate, yo lo pongo en marcha y bien, cuando yo pulso aquí, el aire viene por aquí y nos va a hacer pivotar la válvula y saldrá, ¿verdad que sí? Bien. Cuando yo presione este de aquí, el aire subirá, avanzará por aquí y hará pivotar la válvula. Luego, en principio y aparentemente, esto hace exactamente lo que estamos pidiendo. Que pueda hacer salir la válvula, pues pulsando cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? De hecho, fíjate, FluidSim sale y FluidSim sale, ¿no? Y teóricamente funciona bien. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Y vamos a analizarlo con un poquito más de... Esta válvula es ideal. Va súper suave. Con lo cual, simplemente cuando le pase el aire, ¡bum!, la hace pivotar. Es una válvula ideal, nueva, suave, no vamos, va, y con muy poquito aire, ella pivota. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que esa válvula se ensucia, que ya no es tan ideal, que va dura. ¿De acuerdo? Que incluso tiene fugas por aquí. Con lo cual, ya no voy a necesitar un poquito de aire para que pivote, voy a necesitar un muchito de aire para que pivote. ¿Sí o no? Sí. Es más, le va a costar el aire porque este tubo, imagínate, es largo, hay sitios donde está doblado, la cosa ya no está tan ideal. Luego, no me basta un poquito de aire para que salga, sino que tengo que meterle cantidad de aire. Entonces, fijaos este circuito. Yo presiono esto de aquí, con lo cual el aire sube, bien. Entonces llega aquí y el aire dice, ¿qué me voy? ¿Por aquí o por aquí? Y el aire es muy comodón.
Él dice, pues por donde más fácil me sea. Resulta que por aquí tiene un tubo largo, estrecho porque está doblado, la válvula va dura porque está sucia, incluso pierde presión. Por aquí le cuesta ir, ¿vale? Sin embargo, por aquí se encuentra un tubo que va directo a escape. ¿Qué hará el aire? Ir al escape directamente. Se irá directamente al escape. ¿De acuerdo? Luego, si este tubo fuera de más diámetro, o sea, si el camino fuera más fácil por aquí, en vez de hacernos pivotar a la válvula, se escaparía por aquí. Y no nos haría pivotar a la válvula. Luego, y esto es importante, no podemos conseguir una función O, es decir, o pulso uno o pulso el otro, ¿de acuerdo? Simplemente conectando las salidas de las válvulas. Muy importante esto. Es decir, esto está mal. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, si el tubo es cortito, la válvula va muy suave y este escape, pues por aquí tiene algún tipo de dificultad, pues lo lógico, frecuente es que, ¡pum!, consiga hacerla pivotar. Pero, en realidad, lo que haría es escaparse el aire. De hecho, fijaos, yo lo mantengo pulsado, como el aire viene por aquí y está escapando continuamente. Estamos perdiendo presión. Por eso, precisamente, tú has puesto ahí una válvula O. Tú has cogido y has dicho, bien, la salida de válvulas la voy a hacer con una válvula OR, que deberá estar por aquí, por aquí, por aquí cerca. Aquí está. Porque aquí sí, aquí ya no se sale el aire por ningún lado. Perfecto. Y una pregunta que suele haber en los test, y que yo suelo preguntar, es, vale, y si en vez de 2 quiero poner 3, ¿qué hago? Hay quien dice, pues muy fácil. ¿Dónde tengo esto? Pues muy fácil. Si quiero poner 3, pongo la tercera válvula, la conecto y hago esto. Y ya está arreglado. Pero es la misma situación, ¿de acuerdo? Es la misma situación que antes. Se nos escaparía por aquí el aire. Luego aquí tenemos que hacer lo que tú has hecho, exactamente lo que tú has hecho, que es poner una segunda válvula OR que haga la conexión. ¿Vale? Pero bueno, este ya podríamos activarlo desde cualquiera de los sitios. ¿Y si lo tuviéramos que hacer electroneumático? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a pasarlo al electroneumático y jugamos un poquito. ¿De acuerdo? ¿Qué cambios haríamos? ¿El mando o la fuerza? Cambiaríamos el final de carrera seguro. No, pero pregunto, ¿qué cambiaríamos? ¿El mando o la fuerza? El mando. El mando. Porque la parte electroneumática, la parte eléctrica es la de mando. Es el mando. ¿Vale? Y en la parte de fuerza, porque aquí el circuito de fuerza, ¿quién es? Es toda la parte de alimentación más la válvula de distribución principal, esta de aquí. Y esta la cambiaríamos por una electroválvula. Vale, pues lo vamos a cambiar. Esto de aquí, directamente quito esto y voy a cambiar los accionamientos. En vez de válvula neumática, electroválvula. Ya está. Y le pongo las etiquetas. Acordaos, el IA más y el IA menos. Ya está. Ya tenemos esto por aquí. Y ahora por el otro lado, el circuito de mando. Esto desaparece porque el circuito de mando nos sobra. Lo vamos a hacer eléctrico. Y el final de carrera también. El final de carrera no va a ser neumático. Lo vamos a hacer eléctrico. Ya tenemos esto y ahora pasamos a la parte eléctrica. La parte eléctrica, pues le añadimos alimentación, 24 voltios, 0 voltios y teníamos 3 pulsadores. Fijaos que en electricidad, 3 pulsadores, voy a poner primero uno y luego los demás. Un pulsador, S1, que activa la bobina de la electroválvula. Esta bobina es exactamente esta. Por eso le pongo la etiqueta. Y a más. Y ahora tenemos que hacerla volver. ¿Cuándo? Cuando tenemos un final de carrera. Y el final de carrera, recordad que lo hacíamos con el obturador. Le ponemos que es A sub 1 y él detecta, aquí está, A sub 1, ya está. Y aquí ponemos la válvula IA menos.
yo quito todas estas numeraciones de aquí, porque no quiero... A ver, ¿dónde está? Esto. Fuera. Bueno, pues ahora ya tendremos nuestro circuito que hace exactamente lo que queremos, electroneumático. Y aquí en electricidad sí que podemos poner, no es que podamos, es que debemos poner los pulsadores, aquí sí que los conectamos en paralelo. Aquí la electricidad no se escapa por ahí, no es como el aire. Yo pongo el S1, el S2 y el S3. Aquí sí los colocamos en paralelo. Bueno, acertaré. Ahí. Ahora. Voy a tener nuestro circuito electroneumático. Ya lo hemos convertido. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Yo lo que me estaba rompiendo la cabeza era ese. Que sabía que lo había hecho mal, pero funcionaba. No, bueno, mal no. Un poco raro sí es esto de la válvula con el muelle. Es que se ve que tuve que conectar alguna manguera mal Sí. porque yo no conseguía que... O sea, yo apretaba cualquiera de los 3 pulsadores, se activaba el final de carrera, pero el cilindro se quedaba a mitad. Y Ya, eso, porque no te ocurría. claro, no me funcionaba. Y yo no dejaba de darle vueltas a que era de simple efecto. Que si fuera de doble efecto sería más fácil, y al final encontré esta solución. Sí, sí, sí. Pero al final la cuestión es utilizar en vez de una válvula monoestable, una válvula biestable, que la haces cambiar de posición. Que es lo que hay aquí es una válvula biestable. Aquí. La cambio a un lado o a otro. Da igual que el cilindro esté a mitad y demás. Pero bueno, bien. Esa era mi mayor duda. Pues bueno. Pues vamos con un circuito. Hoy querría, el otro día, y lo voy a recordar un poquito, circuitos, perdón, estamos aquí en neumáticos. No, queremos ir más adelante. ¿Cómo voy yo para allá? Aquí, en electroneumática. Aquí el otro día vimos los circuitos básicos electroneumáticos. Por un lado, teníamos el 1 y el 2, y nos quedamos con el 2. En el 2 los vimos todos porque ya los habíamos repasado. Acordaos siempre de la numeración importante. Importante que los relés es KA y esto está mal. Yo nunca los corrijo. Nunca los corrijo. Los dejo para que los corrijáis vosotros. Siempre que vosotros os encontréis un esquema, lo primero que tenéis que hacer es revisar la numeración. Y darse cuenta de que los relés no existe el 3-4. Existe el 11-14. 11-14. ¿Vale? Vimos la realimentación, que consiste en que un relé se alimenta a sí mismo. Es lo que yo suelo decir un circuito marcha-paro. Cuando yo presiono S2, se energiza el relé, la bobina del relé, cierra sus contactos y a partir de ahí, aunque yo suelte el pulsador, el relé sigue aquí energizado. Con lo cual se ha puesto en on, ¿vale? Y permanece en on. Y solamente para cuando yo presiono el S1, que es cuando abro el circuito. Y entonces tenemos un circuito que con un pulsador de marcha y un pulsador de paro, que se pone en marcha cuando yo presiono y aunque suelte, sigue en marcha. Y sigue en marcha hasta que yo lo suelto. Vale. Este es importante y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. ¿Cómo se reconoce? Pues es fácil. Cuando tú tienes un relé, ¿vale? Y el energizarlo tiene en serie, tiene unos contactos del propio relé. KA1, KA1. Esto sería 11-14, importante, ¿vale? Bien. Y aquí vamos a pasar a este circuito de aquí. Este es digamos, el más complicado que vamos a ver. Pero que si se entiende bien, ¿vale? Ya nos podemos enfrentar a cualquier circuito. A cualquier circuito. Podrá ser mucho más grande, pero será más grande simplemente porque repetirá cosas sencillas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si identificamos aquí algo. ¿Identificáis alguna cosa que hayamos visto ya?
La parte izquierda es el retroalimentado. Aquí tenemos un circuito marcha paro. Fijaos que cuando yo presiono S2, ¿qué es lo que ocurre cuando yo presiono S2? Aquí, en esta rama. Energiza K1. Se energiza K1, con lo cual estos contactos se cierran. Luego aquí resulta que el relé K1 se energiza cuando yo presiono S2 y se suelta, digamos, se relaja cuando yo presiono S1. Tenemos un circuito de marcha, paro. Energizo K1, lo desenergizo K1. Este de aquí es un circuito realimentado. Pero vamos a ver cómo analizamos el circuito completo, porque si intentamos ver cómo funciona así, nos vamos a volver un poco locos. Yo aconsejo tratar de ver las ramas, cuando digo rama me estoy refiriendo a cada una de estas verticales, ¿de acuerdo? Más sencillas. Y normalmente, fijaos que siempre ponemos un circuito, no sé, siempre ponemos en las tareas, siempre ponemos un circuito que, la salida es súper complicada y el retorno dice, bueno, y vuelve automáticamente, cosas así, más o menos más sencillas, ¿no? Pero vamos a ver el movimiento más sencillo, que es el A-. El A-, bueno, el circuito de fuerza está aquí, ¿eh? No lo había enseñado. Un cilindro de fluido. Fijaos que el A- ya nos permite decir que cuando vuelve el cilindro. Cuando llega al final de carrera. Claro, vuelve automáticamente cuando termina de salir, él vuelve automáticamente. Luego ya sabemos que este circuito, si lo quisiéramos describir, diríamos, pues mira, tenemos un cilindro de doble efecto controlado por una electroválvula, ¿vale? 5-2, ¿de acuerdo? Que el cilindro, bueno, sale cuando salga, eso no lo sabemos aún, pero regresa automáticamente cuando ha terminado de salir. O sea, ya sabemos parte del circuito, ya sabemos decirlo. Y ahora vamos a ir retrocediendo a ver qué cosas tenemos. No sé si ir dibujándolo mejor a medida que lo hacemos. Sí, voy a ir dibujándolo. Bueno, me aclararé. Vamos a poner primero la fuerza, el cilindro doble efecto. Le quito los sensores. Cilindro A, tenemos la válvula de distribución principal, era una 5-2. Electroválvula, es decir, ponemos bobina en ambos lados. Y A más e IA menos. Vale. Escape y escape. Ya, bueno, la alimentación, pequeño detalle. Yo creo que os quedéis con la forma en la cual yo lo voy analizando, ¿vale? Cómo vamos fijándonos en trozos. Bueno, lo pongo aquí cerquita y así nos ocupa poco sitio. Y finales de carrera. El A sub 0 en el 0,0 y el A sub 1 en el 100, porque veo que la carrera del cilindro es 100. Fijaos que esto, aunque yo ponga minúscula, él me lo convierte a mayúsculas. Y nosotros siempre hablamos, los finales de carrera le solemos poner la letra minúscula. Esto yo puedo entrar en opciones, ¿de acuerdo? En simulación y decirle que mostrar mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? En opciones mostrar mayúsculas y minúsculas. Entonces, si ahora yo pongo aquí A sub 0 minúscula, me lo va a respetar. A sub 0 y A sub 1. ¿Vale? Ya lo tenemos así. Bien, ya tenemos la fuerza. Vamos a empezar con el circuito de mando. El circuito de mando empezamos con la alimentación, 24 voltios. Y vamos a poner aquí el primer circuito, que era un circuito realimentado que alimentaba el IA más. Perdón, no. Perdón. Era un relé. K1. KA1. Pulsador abierto. Tengo todo esto abierto, entonces voy a cerrarlo. Esto es pulsador abierto y pulsador cerrado arriba, que es el que nos permite parar. Si no, no podríamos pararlo. Ahí lo ha llamado S1 el de arriba. Pues S1
S2. Claro, ahora es fácil. Porque numeración fuera. Yo simulo y de momento tenemos que cuando yo le doy energiza y cuando suelto se para. Luego ahora no es un marchaparo porque nos falta la realimentación. En el momento que nosotros le añadimos la realimentación, la pongo aquí, que es de relé, por lo tanto, el relé K1 y la numeración es 11-14, muy importante. Muy importante. Ya lo pongo aquí en paralelo. Ya está. Ahora sí que es marchaparo. Se pone en marcha y aunque yo suelte sigue en marcha y se para. Bien. Esto es lo mismo y voy a cambiarlo adrede, pero es lo mismo, daos cuenta de que es exactamente lo mismo que si yo hago así. Simplemente lo de arriba lo pongo abajo y lo de abajo lo pongo arriba, porque a veces lo vais a ver de esta manera. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Cuando yo presiono se pone en marcha y cuando suelto se para. ¿De acuerdo? Esta parte del circuito ya la tenemos clara, que es esto. K1 se pone. Bien. Vamos a añadir el retorno. Porque el retorno era, teníamos un final de carrera, que era A1, con rodillo, que lo que hacía era movía directamente la válvula, la electroválvula, el retorno. Aquí está, el IA menos. Bien, yo lo pongo en marcha y de momento no hace nada. Simplemente cuando yo le doy aquí, el relé cierra sus contactos. Pero como no estoy usando los contactos para nada, no hace nada. Voy a darle manualmente aquí. Bueno, esto lo puedo parar si quiero. Aquí, con el paro. Yo voy a darle manualmente, le voy a empujar y entonces saldrá el cilindro. ¿Vale? Y fijaos cómo es el final de carrera el que lo hace volver automáticamente. Bien, parte ya la tenemos. Vamos a seguir analizando el circuito. Ahora vamos a ver quién lo hace volver. Lo hace volver y, perdón, ¿quién lo hace salir? Lo hace salir y a más, que son los contactos del Ka2. No confundir Ka2 con Ka1, son distintos relés. Es decir, hay un segundo relé, Ka2, que cuando se energiza, cierra sus contactos y lo hace volver. Pues lo ponemos Ka2. K2, contacto es importante, 11-14. Es el ¿No que... sería 21-24? Depende. No, este es distinto. Este es el 11, este es el K1. Vale, vale. 11-14. Pero si fuera el K1, yo tendría que poner 21-24. Sí. Vale. O 31-34. ¿Vale? O vamos, uno que tuviera libre. Pero buen apunte. De momento, como nos sobra, y este es el IA más. Perfecto. Lo voy a poner así juntito para que nos moleste menos. ¿De acuerdo? Ya tenemos un relé cuyos contactos hacen salir al cilindro. Pero claro, como no estoy energizando el relé K2 de ninguna manera, pues esto nunca se llega a cerrar. Vamos a energizarlo. Para energizar los contactos, para energizar ese relé, necesitaré poner en algún sitio lo que es la bobina del relé. Y la voy a poner aquí. Esta va a ser la bobina, lo voy a llamar KA2. ¿Qué haría si yo lo pongo así? Vamos a pensar este circuito. ¿Cómo funcionaría este circuito? Didi. Así como está ahora mismo, energizaría directamente el relé de cada dos y activaría la salida. Y activaría la salida. Con lo cual el cilindro saldría. Y cuando llegara fuera, ¿qué haría? Cuando llegara fuera, no haría nada, ¿no? Cuando llegara fuera, bueno. accionaría el final de carrera sub 1. Con lo cual se energizaría ya menos. Sí. ¿Y entonces qué haría? ¿Se metería o se quedaría fuera? Pues no lo sé. Se quedaría fuera.
¿Por qué? Porque primero actuó K2. Vamos a ver, y esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Que nos va a ocurrir siempre en neumática y electroneumática. Cuando una válvula, tú la accionas por los dos lados a la vez, la válvula no se mueve, no puede moverse. Si te empujan por la derecha y la izquierda, tú te quedas quieto. Si estabas a la derecha, te quedas a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que este circuito, efectivamente, cuando yo lo pongo en marcha, K2 está siempre energizado, siempre. Por lo tanto, siempre estoy metiendo voltaje por aquí, por la izquierda. ¿Vale? Por mucho que llegue el final de carrera y energice por el lado de la derecha, como ya tengo voltaje por la izquierda y a la vez por la derecha, el resultado es que no se mueve. Se queda fuera. Se queda allá donde estuviera. ¿De acuerdo? Sí. El que llega primero es el que se queda. Sí. Sí, se queda donde está. ¿Por qué? Porque la presión a la derecha y a la izquierda va a ser la misma. La presión, en el caso de aire, o la fuerza con la que esa bobina atrae también será la misma. Porque estamos suponiendo que las dos bobinas son iguales. Ahora, voy a buscarle 3 pies al gato. No sé, 3 pies al gato, yo no, bueno, no voy a decir tonterías. ¿Vale? Sería más bien 5, porque 3 es fácil. Bueno, da igual. Supongamos que aquí a la izquierda la bobina es súper eficiente y hace muchísima fuerza, y aquí a la derecha es una bobina mala, con poquitas espiras, poquitas vueltas, y entonces hace poquita fuerza. Entonces sí, una bobina tendría más fuerza que la otra. ¿De acuerdo? Pero en principio las dos bobinas van a hacer la misma fuerza. Por lo tanto, como yo ya estoy energizando por la izquierda, aunque le meta tensión por la derecha, no volverá. Entonces sale y se queda fuera. Bien. Pero aquí lo estábamos alimentando K2. Tenemos la bobina K2. K2 lo vamos a alimentar ¿con qué? Pues con un pulsador S3. Vamos a poner un pulsador S3. Vamos a ir poco a poco construyendo el circuito, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí hay S3, un relé, otro final de carrera. Vamos a ir añadiendo de momento solamente este pulsador. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. A este que lo llaman S3. Bien. Ahora lo que es más fácil. Porque yo cuando presione S3, esto cerrará sus contactos y el cilindro saldrá. Y volverá cuando haya terminado de salir. Siempre y cuando yo haya soltado S3. Vamos a darle. Le doy. Bien. Sale y entra automáticamente. Si mantengo pulsado, ¿qué hará? Se quedará. Se quedará. Se queda hasta que suelto y entonces ya se mete. Luego ya tenemos un cilindro que sale cuando yo presiono S3. Pero además, y ahora voy a hacer una pregunta. No, sí, la voy a hacer. La voy a hacer. Para lo cual voy a intentar simularlo más despacito. Yo presiono S3. El cilindro sale, ¿de acuerdo? Y cuando llega afuera, acciona A1. Con lo cual el cilindro empieza a meterse. Se está metiendo. Y cuando está entrando, todavía no ha llegado a entrar del todo. Yo vuelvo a presionar S3. ¿Qué hará el cilindro? ¿Se entiende la pregunta o la repito? ¿Se entiende? ¿Vale? Cuando está volviendo, yo vuelvo a presionar S3. Vamos a pensar qué haría. Está volviendo y yo vuelvo a presionar S3, con lo cual vuelvo a energizar ya más. Con lo cual vuelvo a hacer pivotar esto y allá donde esté, ¡pum!, volverá a empezar a salir. ¿Cierto o no? Sí. Vamos a verlo. Yo le doy y él está saliendo. Empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir. Yo aquí, aunque le dé, pues él, bien, sigue saliendo, porque está pivotado. Pero ahora cuando esté volviendo, ya está volviendo, yo le vuelvo a dar. Pues automáticamente esto pivota y ¡pum! ¿Veis cómo interrumpe la entrada y vuelve a salir? ¿De acuerdo? Y os acordáis que el otro día veíamos el circuito número 8 donde decía yo, si queremos obligar a que el cilindro se meta del todo antes de volver a salir, ¿qué tendremos que hacer? O sea, yo quiero que cuando se está metiendo, por mucho que yo presione S3, él siga metiéndose. Se meta del todo, porque necesito que se meta del todo por lo que sea. ¿Cómo lo hacemos?
¿Se entiende la pregunta o no? Voy a decir la antirretorno, pero porque ya es nuestra de... El otro día dijiste antirretorno, creo que fuiste tú, no me acuerdo. Sí. No, olvídate del antirretorno. El antirretorno es para que no vuelva al aire. ¿No? Fijaos, el problema que queremos es que lo que queremos resolver es que yo quiero que cuando se está metiendo, que termine de meterse del todo. Aunque yo le pulse, aunque yo presione S3, que él se meta del todo. Luego ya una vez está metido del todo, si le presiono S3, que salga. Lo que estamos queriendo hacer es que si no está dentro, S3 no sirva para nada. ¿Vale? Con un Acordaos, final de carrera al sub-0. Claro, queremos detectar la posición. Queremos que si no está dentro del todo, no haga nada S3. Pues yo aquí en medio le voy a poner un final de carrera. En concreto la sub-0. Perdón, sí, a sub-0. Cojo y pongo aquí la sub-0. A sub-0. Final de carrera a sub-0. Claro, me lo dibuja así porque él detecta que está pulsado. Por lo tanto, dice esto. Ahora sí, ahora cuando el cilindro está saliendo, esto se va a abrir. Con lo cual, por mucho que yo presione S3, si el cilindro no está metido del todo, no va a actuar. Yo le doy y en el momento que lo hago salir, fijaos que en el momento que empieza a salir, esto se nos ha abierto. Por mucho que yo ahora presione, esto no hace nada. S3 solo va a actuar y ahora, cuando está volviendo, por mucho que le presione, no hace nada. Solamente hará cuando llegue dentro del todo. Mira cómo cuando llegue dentro del todo, a sub-0 se vuelve a cerrar y ahora sí. Ahora ya vuelve a actuar. Le doy, sale y entra. Sale y entra. Y si mantengo pulsado, ¿qué hará? Si mantengo pulsado S3. Pues que saldrá el vástago y no volverá a entrar nunca. Si mantengo pulsado S3, ¿no volverá a entrar nunca? Creo Fíjate que hemos puesto a sub-0. Ah, Tú dices claro. que no volverá a entrar nunca, o decías que no volverá a entrar nunca porque como estamos manteniendo la alimentación aquí a la izquierda, Claro, no puede volver. Pero fíjate que hemos puesto a sub-0 precisamente para que el S3 solamente actúe cuando está metido. Por lo tanto, si yo mantengo pulsado, cuando el cilindro está fuera, es como si no pulsara. Lo voy a mantener pulsado yo. Porque ahora se va a salir automáticamente cuando llegue otra vez a sub-0. Claro. El S3, aunque yo lo estoy manteniendo pulsado, la corriente solo llega al relé cuando el cilindro está dentro. Por lo tanto, entra y sale continuamente. Bueno, este circuito se parece un poquito más. A ver si puedo minimizar esto. Se va pareciendo un poquito a este. ¿De acuerdo? Donde fíjate que tenemos el relé K2, efectivamente, y aquí tenemos el S3, el A sub-0 y el K2. Pero nos falta esto, el K1. Fíjate lo que hace el K1. Imagínate que yo quisiera que este circuito esté todo el día pim, pam, dale que te pego, ¿no? Y tú al final protestarías y digo, oye, mira, ¿por qué no hacemos algo para que no tenga que estar todo el día con el dedo ahí puesto? ¿No? Si queremos que entre y salga, un agitador, cualquier cosa. Pues vamos a poner algo aquí que apriete por mí, ¿no? Así no tengo que estar todo el día apretando. ¿Y quién podemos poner que apriete por mí? Fíjate, vamos a poner en marcha el circuito, está en marcha. Fijaos que si yo activo el circuito de marcha, este relé ha cerrado sus contactos y los mantiene, ¿verdad que sí? Vale. ¿Por qué no utilizo este relé para que de alguna forma aquí nos haga funcionar esto? Es decir, pulse por mí. Y vamos a hacerlo. ¿Se entiende lo que buscamos, verdad? Sí. Pues voy a coger el relé y el K1, pero no los contactos 11, 14, porque esos los estoy ocupando. Voy a poner el 21, 24. Y lo que voy a hacer es los voy a poner en paralelo con mi pulsador de marcha, con el Mi S3, perdón. Fijaos que cuando yo energice K1,
será lo mismo, se cerrarán sus contactos estos de aquí, con lo cual será lo mismo que si yo mantuviera pulsado ese 3 continuamente. Le doy y le voy a dar a ese 3. Si yo le doy a ese 3, energiza, el cilindro sale, se mete y se para. ¿Lo veis? Sale, entra y se para. Sale, entra y se para. Sin embargo, si yo energizo ese 2, perdón, si yo pulso ese 2, como esto es un circuito marcha-paro, cada uno va a cerrar sus contactos y los va a mantener cerrados. No solamente estos, sino también estos de aquí. O sea, va a ser como si mantuviera pulsado ese 3. Le doy. ¿Veis? ¿Cómo lo puedo parar? Pues el circuito de paro, le doy. Entonces, fijaos que el circuito que hemos conseguido, lo que hace es, si yo presiono ese 3, hace un único ciclo, sale, entra y se para. Sale, entra y se para. Otra vez, sale, entra y se para. Bien. Sin embargo, si yo pulso S2, el circuito se mueve de forma continua, ciclo continuo. Sale, entra, sale, entra, sale, entra. Repite indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lo pare. Lo que pasa es que voy a mover este cable de aquí, no me gusta el cable aquí, lo voy a poner aquí. Lo pongo hacia arriba. Así. Ya está. Es puramente estético, ¿eh? No. Ahora le doy. Cuando yo le doy aquí, hace un solo ciclo, ciclo único. Cuando yo de aquí, hace ciclo continuo. Y está en marcha hasta que yo lo paro. ¿Se ha entendido? Sí. Fijaos que este es exactamente este circuito de aquí. Como de la bomba de agua. Sí. Sí. ¿Vale? Bien. Podemos modificarlo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer ahora, imaginemos, no lo sé, que cuando sale, en vez de entrar automáticamente en el acto, pues que se esté fuera 5 segundos. ¿Qué tendríamos que introducir? Con el relé de temporizador. Tendríamos que poner un temporizador. Un temporizador que empezaría a contar el tiempo ¿cuándo? Depende de cómo lo programes, ¿no? Estaba el positivo y el negativo. Sí, no, pero quiero decir, nosotros queremos que permanezca fuera 5 segundos. O sea, salga y antes de volver automáticamente esté fuera 5 segundos. ¿Vale? ¿Cuándo tendría que empezar a contar el tiempo? Cuando llegue a sub 1. Cuando llegue a sub 1. Por lo tanto, a sub 1, en vez de energizar la electroválvula, lo que tendría que poner en marcha es el cronómetro, el temporizador. Vamos a poner un temporizador, venga. Relé temporizado a la conexión o a la desconexión. El relé temporizado a la conexión, recordemos que era ese que cuando yo energizo, se pone a contar sin tocar sus contactos y cuando pasa el tiempo es cuando, ¡pum!, actúa, que es exactamente lo que queremos. Vamos a mover esto. Ups, a ver, ¿qué hago yo? Control X, Control V. Vamos a hacer que el final de carrera lo que hace es poner en marcha el temporizador. Que lo llamaremos, ¿cómo lo llamamos? KM, KA o KT. 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 Siempre KT. KT 1. ¿Le he puesto o no le he puesto? No sé qué he hecho. Uy, le he puesto Lo pusiste en el tiempo, claro. 5 segundos, KT1. Ya está, ya tenemos nuestro temporizador. Esa es la bobina del temporizador. Nos faltan sus contactos. Los contactos, lo que harán siempre son de este tipo. Pongo KT1 y automáticamente nos va a detectar que es un relé temporizado a la conexión. Perdón, he puesto la desconexión. Sí. Es que aquí me he equivocado. De arranque a la conexión. ¿Veis que pronto me he dado cuenta con la forma de la D? Es una tontería, pero ayuda mucho. 5 segundos KT1. Ahora sí que la C de conexión. Bien, esto es lo que queremos. Le voy a dejar los números, porque dependiendo de cuál fuera, sería el 1518, 1516. Bueno. Fijaos, ahora ya, ¿qué va a hacer? Cuando llegue fuera el cilindro, cierra el final de carrera y empieza a contar el tiempo. Y como es temporizado la conexión, significa que tarda en conectarse. Tardará 5 segundos en hacer que entre.
Pues ahora lo ponemos en marcha, ciclo único. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entra. Si va en ciclo continuo, pues está fuera, está contando 5 segundos, se mete y vuelvas ahí y empieza a contar otra vez. Pues nada, ya hemos usado un temporizador. Y además resulta que queremos que cuando el cilindro está esperando se encienda una lámpara. Cuando el cilindro está fuera, esperando, queremos que se encienda una lámpara. Espera, lo voy a volver donde estaba. Buah. Pues ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde podríamos poner una lámpara? Tendrías que poner un final de carrera, ¿no? Que activara un interruptor. ¿Y lo quieres cuándo? Cuando esté... Yo quiero que mientras el cilindro esté fuera... Da igual en qué tramo. Fuera. Cuando está fuera. Se encienda una lámpara. Pues un final de carrera con la detección de A1. No podemos, ya tenemos un final de carrera. No podemos poner un segundo final de carrera. Entre A1 y KT1, habrá que ponerlo. Si lo ponemos en serie... A ver, tú dices esto. Creo. Entonces que podemos ponerlo aquí en medio. Lo ponemos en medio. ¿No? Cuidado. Esto es 24 voltios. Este temporizador, su bobina es a 24 voltios, es decir, necesita 24 voltios. Y esta lámpara se supone que la he elegido también de 24 voltios, con lo cual estoy intentando alimentar con 24 voltios 2 cacharros que ya necesitan 24 cada uno. Con lo cual están en serie. Luego se reparten el voltaje. Este le quedaría 12 y este le quedaría 12. No será suficiente probablemente. Si esto estuviera alimentado a 48, bien. 12 para este, 12 para este. Y aún así sería discutible. Pero bueno, bien, se lo repartirían. No podemos ponerlos en serie. ¿Lo pones en paralelo? Claro, los ponemos en paralelo. Y así pero les así llegan tal cual, sin interruptor ni nada. Míralo. Lo puedo coger y esto de aquí lo voy a poner en paralelo. Aquí. Ya discutimos un poco. Fijaos que cuando llegue fuera, se energiza la bobina y al mismo tiempo, mientras está fuera, mientras está activado A1, se enciende la lámpara. En el momento que esto se abra, se apagan los dos. ¿De acuerdo? Es que no veía la manera de conectarlo después del final de carrera. Ahora sí lo ves claro. Sí. ¿Eh? Pero ahora vamos a rebuscar un poquito más. Venga, vamos a rebuscar un poquito. Supongamos que este final de carrera es un sensor magnético. ¿Os acordáis que los vimos aquí, los sensores magnéticos? Sí. Que resulta que admite muy poquita corriente. O sea, lo justo para alimentar la bobina del temporizador. Pero esta lámpara necesita potencia porque es una lámpara, me voy a inventar, que calienta. Es un sistema de termosellado que cuando el cilindro está fuera apretando la caja, pues en realidad lo que está apretando es me voy a inventar un vinilo que con calor se funde, ¿no? Y se pega. ¿Vale? Entonces, en vez de una lámpara, en realidad lo que estamos es calentando una resistencia. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, claro, este final de carrera, este sensor magnético, pues admite corriente, pero no admitirá tanta. Voy a suponer que no admite la suficiente, ¿de acuerdo? Podríamos ver sus especificaciones, a ver si las puse o no las puse. ¿Ves? Corriente máxima, 100 miliamperios. O sea, eso está pensado para... ¡pim! No llega ni a 1 amperio. ¿De acuerdo? Está pensado pues simplemente para energizar un temporizador, pero no es capaz de calentar una resistencia de termosellado. Luego, ¿qué pasa si yo conecto esto así? Que voy a quemarlo.
porque le estoy pidiendo muchísima corriente, más corriente de la que él es capaz de dar. ¿Se está entendiendo el problema o no? Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para salvarlo? Mira, ¿qué se nos ocurre? Uf. En principio parece complicado, ¿no? Sí, hasta que lo veamos la primera vez. ¿Cambiamos por un final de carrera más potente? ¿Metemos un final de carrera que soporte más potencia? Bueno, sería una posibilidad, pero el sensor magnético, sí, en vez de uno de 100, podríamos encontrar, me voy a inventar, uno que soporte, wow, 200 miliamperios, qué barbaridad, es el doble, pero sigue siendo muy poco. ¿De acuerdo? No se trata de poner un final de carrera más potente. Vamos a modificarlo, venga. Vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a hacer que aquí, bueno, lo voy a hacer y yo creo que lo vais a entender enseguida. Esto lo pongo por aquí. Es que tienes que poner la bombilla independiente sí o sí. Claro, la tengo que separar de alguna manera. ¿Vale? Esta lámpara consume, me invento, 2 amperios. ¿Vale? Que es más de los 100 miliamperios que es capaz de dar esto. Vale, vamos a modificarlo de la siguiente forma. Pues vamos a poner un tercer relé. Acordaos que el relé, con una pequeña corriente en su bobina, es capaz de cerrar contactos con más potencia. ¿No? Sí. Pues voy a poner un relé. Pongo aquí un relé KA3. Perfecto. Bien. Este es capaz de dar 100 miliamperios, este le consume, me voy a inventar, 20 miliamperios y este le consume otros 20 miliamperios. Ah, perfecto. Este final de carrera, este sensor magnético es capaz de energizar estas dos cosas sin problemas. ¿Vale? Y vamos a hacer que sean los contactos del relé los que alimenten a la lámpara. KA3. Bien. Como siempre, 11, 14. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien. Cuando está fuera, esto se cierra y energiza el relé, pero quien está soportando la corriente ya no es el final de carrera, es KA3. ¿Lo veis? Sí, ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces, el relé, una de las utilidades es esta. Con una corriente pequeñita yo controlo cosas más potentes o de distinto voltaje. O esto es continua y resulta que la lámpara estaba en alterna. Bueno, alimentado no de la línea de 24, sino de una fase de alterna. Bien. Y vamos más lejos. Supongamos que no es que esté encendiendo una lámpara. No, es que necesitamos que mueva aquí un sistema, yo que sé, de 40 amperios. 40 amperios a, yo qué sé, a trifásica, venga, 380, 400 voltios. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué quieres hacer, perdón? Que en vez de una lámpara, Sí. aquí he dicho, una lámpara de 24 voltios que consume pues 2 amperios. Pues bueno, esto me sirve. No, resulta que esto de aquí en realidad es un sistema, pues un motor, algo. Un motor, venga. Es un motor que consume, no consume 2 amperios, consume 40 amperios. De trifásica, además. ¿Qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Dejarlo como está, ¿no? Y que se queme. El relé no es capaz de manejar 40 amperios. No. Pero el relé, tú lo podrías activar, ¿no? Con la poca corriente y que Sí, por el lado del interruptor vaya a 380. sí, pero si miramos un relé, vamos a ver el relé. A ver si aquí aparecía el relé. Bien. Esto es, La mira parte de la bobina la tienes a 24. a ver, a ver si se llega a ver aquí. No se ve, pero yo os lo cuento. Aquí tenemos la bobina, que va a 24 voltios, y aquí tenemos los contactos. Pero esos contactos, ¿qué soportan? Y este yo os lo cuento porque 8 amperios como máximo. Esos contactos, como mucho, pídeles 8 amperios, si no, se queman. 8 amperios, 240 voltios. Alterna. Luego, yo no puedo controlar un motor de 40 amperios con esto. Lo quemaría. ¿De acuerdo? No hay relés de esas características.
Este, por ejemplo, admite, miradlo, ¿lo veis? Un 7 amperios de 250 de alterna. Con esto puedo controlar 250 voltios. Dice, no hay relés de ese volumen. Cuando necesitamos esas potencias, ¿de acuerdo? En vez del relé, utilizamos una cosa, iba a decir en broma, más tocha, ¿no? Un elemento más potente que es el contactor. El contactor es muy parecido al relé, solo que es capaz de manejar este, por ejemplo, 25 amperios. ¿Vale? Es lo Que mismo. funciona igual. Sí, bueno, aquí sí, la idea es la misma. Tienes una bobina A1, A2, que lo que hace es mueve sus contactos. Pero igual que en el relé tenías los contactos que eran, tenías uno común, el abierto y el cerrado, ¿veis? Que teníais 3 en cada circuito, en el contactor no. En el contactor tienes, ¿lo veis? Tienes varios, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, ¿de acuerdo? Unos normalmente abiertos, otros normalmente cerrados, según modelos. Lo típico para controlar un motor es un contactor que tiene su bobina y tiene 3 líneas abiertas normalmente, que son para las 3 fases del trifásico. ¿Vale? Eso es más estándar. De hecho, fijaos aquí en la foto cómo aparece. No sé si se llega a ver bien, yo os lo cuento. El L1, que es la primera fase del trifásico, 380 voltios por aquí. El L2, otros 380 por aquí, y el L3. ¿De acuerdo? Y este de aquí es uno que añaden auxiliar. ¿Vale? Pero este no es de potencia. Este siempre lo ponen ahí para que tú puedas conectar una lámpara, cosas así. Pero aquí tienes L1, L2, L3. Por aquí es por donde van a pasar 25 amperios. Entonces, ¿qué haría yo? Pues lo que haría es mi circuito, en vez de poner KA3, pues lo que haría es poner un contactor KM. El contactor KM, el relé KA y el temporizador KT. KM, por ejemplo, KM1. Que la bobina es lo mismo. Lo que pasa es que sus contactos en realidad ya no va a estar aquí. En algún otro sitio, ¿vale? Habrá un circuito alimentado en alterna con los contactos del contactor. ¿Se entiende o no? Claro. ¿De acuerdo? Fijaos, y además esto lo vamos a ver. Mira, no lo he hecho nunca, pero en esta asignatura, pero lo vamos a hacer. ¿Dónde está Cadesimo? Cadesimo. ¿Habéis utilizado Cadesimo en electricidad o algo? No. No. ¿No? Hemos Vale. utilizado Wizard. Wizard. ¿Y eso qué es? ¿Para qué es Wizard? Parecido. Estuvimos haciendo medidas de tester con resistencias. Ah, de tester. Vale, vale, vale. No, esto es 49,62. Este es un poco, pero bueno, ya lo utilizaré a lo mejor. Esto es para, voy a quitar los puntitos, voy a poner aquí que yo no lo veo, voy a poner un motor trifásico. Aquí voy a poner las 3 fases. Si encuentro. Aquí está, alimentación. Las 3 fases y el neutro. Perdón, las 3 fases, el neutro. Me voy a olvidar, no, sí, neutro y tierra. ¿Vale? Y yo alimento, contacto esto de aquí, conecto las 3 fases con las 3 fases. Esto tal cual lo que haría es funcionar el motor, porque lo enchufaba a las 3 fases. ¿Habéis estudiado ya que en alterna tenemos la monofásica, que es la que tenemos en casa, y la trifásica? Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, pues en casa lo que nos llega es un cable. Bueno, nos llegan el neutro y una fase, 220 voltios. ¿De acuerdo? En una industria, en vez de llegar una fase, llegan 3 fases distintas. ¿Vale? Con lo cual son motores mucho más potentes. Son 3 cables más un neutro. ¿Se entiende el concepto más o menos? Sí. Ya está, es simplemente eso. En vez de ser 200 voltios, van cada una a 380. ¿Vale? Cada una. Sí, sí. Ya veréis que hay una estrella, un triángulo. Pero bueno, me llegan al final 3 cables y el neutro. En casa me llega un cable y el neutro, que son los 2 cables del enchufe. Sí. ¿Vale? Por uno llega la corriente y por otro lado el neutro. Bueno, pues un enchufe trifásico lleva las 3 patillas más el neutro. Lleva 4 patillas en vez de 2, como el de casa. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos un motor trifásico funcionando, pero necesito meter un interruptor. Pues voy a meter Entonces, el enchufe, por ejemplo, de la lavadora y el del horno sería trifásico. No, es monofásico. Tienes las 2 patillas. Vale. Los 2 pivotes. Luego tienes uno lateral
pero eso es la toma de tierra, eso es simplemente Sí, protección. sí, sí. ¿Vale? Eso simplemente es monofásico. Entonces nosotros normalmente en neumática vamos a trabajar 24 voltios, 12 voltios, a veces el circuito será en 220, pero digamos una sola fase, porque la potencia la reservan para esto. Pero voy a añadir aquí un aparato, si lo encuentro, es que no lo veo, es muy pequeñito el menú. Para mí es demasiado pequeño. A ver dónde tenemos el contactor, que te encuentre. Ahí tenías 3 abiertas abajo. Sí, pero no lo encuentro, no. Yo quiero ver dónde tenemos la bobina. Ah, aquí. Aquí tenemos el contactor, la bobina. Será este. Ah, pues sí que es este. Pues mira, voy a meter aquí este bicho. Este cacharro, además, le voy a llamar KM1. Y lo conecto. Y pongo las 3 fases de uno. Directamente, sin protecciones, ni magnetotérmicos, ni cosas, ¿vale? Sí que voy a conectar por responsabilidad la toma de tierra, para que nadie se quede electrocutado ahí. Vale, ya está. Teóricamente, este motor, ¿vale? Cuando yo cierre estos contactos, ¿pero el contactor qué era? Pues el contactor es igual que el relé. En algún sitio tendremos una bobina. Pues pongo aquí la bobina, que digo que es KM1. Ya está. Teóricamente, cuando yo energice esto, el contactor cerrará sus contactos. El 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, L1, L2 y L3, que es lo que aparecía aquí. ¿Vale? El L1, el 1 con el 2, el E2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Este lo que pasa es que tiene un cuarto contacto para otras cosas. ¿De acuerdo? Pero lo suyo es esto. Y aquí pues voy a meter simplemente el pulsador, ¿eh? Voy a meter aquí un pulsador normalmente abierto y lo cableo. Necesito los 24 voltios, porque aquí sí que estamos en positivo. Voy a ponerlo así, positivo. Lo voy a poner aquí directamente, aunque esté feo. Y el negativo lo voy a poner también aquí, aunque esté feo. Continua, negro. Fase rojo. Bueno, positivo rojo. ¿Ves? Veamos que aquí tenemos un circuito que tenemos una parte que da a 24 voltios. Voy a llamarlo así, 24, a ver si me deja. VDC no cabrá. Ah, pues sí que me ha dejado. 24 voltios continua, que es la bobina del contactor, que lo que hace es cerrar sus contactos que estés a 380. Si lo pongo en marcha, genial. Está aquí, en el momento que le doy, ¿veis? Yo estoy actuando sobre ese 1 y con ese 1 controlo 380 voltios. ¿Qué potencia tiene este motor? Pues no lo sé. 1000, 2000, 5000 vatios, 20.000, lo que sea. La potencia que admite el contactor. Yo la estoy controlando con un voltaje y una corriente muy pequeñita. ¿Se ha entendido la idea? Sí. Aquí es cuando decía yo, aquí tenemos nuestro circuito, aquí tenemos la bobina a 24 voltios del contactor, que sería este trocito de aquí. Y luego ya tendremos en el cuadro pues nuestro motor, nuestro contactor a 380, al trifásico, o como tenga que ser. ¿De acuerdo? No sé, no se me ocurren más cambios. A ver, ¿qué más le podemos hacer a este circuito? Toque las palmas ya. Sí, ya te digo. No, sí que os aconsejo que juguéis un poquito con este cacharro, con FluidSim, quiero decir. Porque sí que tiene alguna función de, por ejemplo, visualizar pues diagramas de funciones, yo qué sé. Bueno, este de aquí, él va viendo, nosotros podemos jugar con él. Esto no lo suelo usar, ¿vale? Pero sí que es cierto que tú le puedes poner aquí y él te detecta si se llamaran igual los cilindros. A ver cómo lo podemos hacer esto. Yo me estoy enterando más de neumática con electroneumática. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No sé, me Pero aclaro al más final con... pero al final es lo mismo. Sí, sí, está claro, está claro. Pero Al que final ahora es lo como que mismo. lo veo diferente. Sí. Al principio como se me hacía bola, y ahora ya lo voy viendo mejor. Es que por eso quería yo pasar en realidad a la electroneumática. Depende de cada uno, de dónde venga, la electricidad se ve mejor. Porque se entiende mejor el paralelo de dos cosas en electricidad.
en principio. No que lo que he dicho al principio, no, es que el escape del aire, bueno, pero yo creo que el conjunto de las dos cosas sí que os permitirá entenderlo bien. ¿El objetivo cuál es? El objetivo para mí es pues, entender cómo funciona, por ejemplo, este circuito o cómo analizarlo. Fijaos que yo lo he ido complicando, ¿verdad? Entonces, si uno intenta entender cómo funciona así de repente, dice, ¡buah! ¿Y yo qué sé? ¿No? Parece un poco intratable. Parece un poquito intratable. Entonces, lo que hay que hacer es descomponerlo y darse cuenta, por ejemplo, mira, esta rama de aquí yo ya tengo claro que él vuelve temporizado. Ya está. Sé que vuelve temporizado. Bien. Ahora vamos a ir tirando del hilo. Vamos a hacer ingeniería inversa. Y este temporizador está aquí. Ah, vale. Pues mira, ya sé que vuelve automáticamente cuando termina de salir, pero esperándose 5 segundos. Bien. Además, también veo que mientras está fuera, pues hay un contactor que está cerrando sus contactos. Por ahí en algún sitio estará un contactor actuando. Fijaos, recordad, mira, una cosa que en Fluidsync también tiene, perdón, Cadesimu, por si tiene curiosidad alguien, también tiene, pero es muy pobre, ¿eh? Una parte neumática. Yo puedo poner el cilindro doble efecto. Vale, ¿de acuerdo? Que aquí, si lo llamas de la forma que toca, pues voy a llamar, yo qué sé, y llamas y demás, se mueve. ¿De acuerdo? Pero bueno, no. Y aquí podrías poner también un final de carrera que fuera la sub-0. Como se llama sub-0, ¿dónde está sub-0? Esto es. Pero bueno, si alguien quiere jugar con esto, pues que juegue. Pero nosotros en esta asignatura lo que vamos a utilizar es Fluidsim. Pero bueno, se trata de coger el circuito y que no se asuste, ir separando cosas. Vuelve temporizado, el tiempo empieza a contar cuando llega afuera, al mismo tiempo cierra un contacto, vale, ya sabemos cuándo vuelve y cómo. ¿De acuerdo? Y sale cuando energizamos K2. K2, K2, K2 se energiza cuando yo presiono S3. O bien porque presiono S3, o bien porque, atención, tengo un circuito de marcha paro. Luego ya veo que puedo tener aquí, presionando S3, ciclo único, presionando S2, ciclo continuo, que se detiene cuando yo presiono S1. ¿Vale? Y además el detalle de este A sub 0. Siempre que veáis este A sub 0 metido así en serie, significa que está evitando, que está obligando a que termine de entrar antes de volver a salir. ¿Vale? Sí. Recordad, y aquí simplemente por dar un repaso ya, y con esto yo creo que ya con esto terminamos, yo no tengo más, salvo dudas. Por favor, pelearos con los circuitos, pelearos con ellos. ¿De acuerdo? Porque ya, excepto, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Aquí el otro día ya vimos, bien, el resumen, mira, esto os lo voy a abrir, porque aquí pone resumen. Esto de resumen de conceptos, bueno, lo voy a enseñar que lo pasa demasiado rápido, perdonad. Aquí en la quincena esta de aquí, en la que estamos ya en las 6, bueno, no hemos llegado a las 6, pero, ¿de acuerdo? Yo aquí pongo una cosa que es resumen de conceptos fundamentales y un resumen de numeración. Esto os lo voy a abrir. Pero el resumen de conceptos fundamentales es una cosa que empezaba en la neumática al principio, ¿de acuerdo? Donde ponemos las fórmulas que utilizamos, las unidades que utilizamos y cuáles eran los factores de conversión y un poquito un repaso de cosas que hemos visto, de neumática, de hidráulica, de todo. Fijaos que empezamos viendo los sistemas neumáticos, cuáles son sus diferencias, las ventajas e inconvenientes del aire. Uno es ruidoso, el otro tiene más fuerza, el otro tiene menos fuerza, el uno es corrosivo, contaminante, es caro, obliga a tener un circuito de retorno, ¿de acuerdo? En caso de que haya riesgo de explosión, pues podemos utilizar un sistema neumático puro, que la presión estándar de trabajo, recordad que era en torno a 6 bares. ¿Y esto significa que no podemos ir a 7? Sí, a 7 sí, pero bueno, en torno a 6. Que las fuerzas típicas que hacen son de pues, 4.000 kilos. Fíjate que digo fuerza a 4.000 kilos. Eso es incorrecto, es masa a 4.000 kilos. Siendo purista, tendría que hacer una fuerza de 4.000 kilopondios, o 4.000 kilogramos de fuerza, o 40.000 newtons. ¿Vale? Bien. Que a igual presión, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es el diámetro del cilindro, hará más fuerza. ¿Os acordáis eso que vimos? Que podemos aumentar la fuerza o aumentando presión o aumentando diámetro. ¿Vale?
Que los principales elementos eran esto, el compresor, el acumulador, el secador cuando está, ¿de acuerdo? La máquina y la unidad de acondicionamiento, que hay compresores de varios tipos, que la unidad de acondicionamiento hacía 3 funciones. Estoy diciéndolo todo, ¿eh? ¿El acumulador? Perdón. Sí. Lo que hace es mantenerte siempre a la misma presión. No, el acumulador no. Es el compresor. Fíjate que aquí tenemos el compresor y luego el acumulador. Nosotros llamamos compresor a una cosita que vemos con un calderín y encima un cilindro, ¿verdad que sí? Y a ese conjunto le llamamos a compresor. No, realmente quien es el compresor es el cilindro, que es el que comprime el aire. El calderín, el acumulador, simplemente lo guarda. ¿De acuerdo? Por eso hay una pregunta típica de test, dice, ¿qué encontramos inmediatamente después del compresor? Pues el acumulador, por narices, que es donde guarda el aire. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que el aire comprimido, bueno, que lo tenemos que limpiar, las válvulas 3-2 para un cilindro de simple efecto, 5-2 o 4-2 para los de doble efecto, los reguladores de caudal unidireccionales que se colocaban, ¿recordáis? Con la flechita apuntando hacia afuera del cilindro y en aquel lado por el cual salía el aire que queríamos controlar. ¿Recordáis eso? Vale, el autobús. Exacto, el autobús. Sí, sí, exacto. ¿Vale? Como tenemos las puertas I-O y la simbología, numeramos todo el 1-2 abierto, 3-4 cerrado, excepto en el relé que era 11-14, 11-12. Cómo tenemos el circuito de mando y de fuerza, cómo tenemos el mando directo y el mando indirecto. Esto es un resumen de todas las ideas que hemos visto, ¿eh? Todo. Cómo organizamos los circuitos en 6 niveles, empezando por abajo, la alimentación. Luego poníamos las válvulas, los sensores, los finales de carrera, ¿vale? Los pulsadores, he dicho válvulas, pulsadores. Luego la lógica, que son las puertas I y las puertas OR. Luego la válvula de distribución principal, reguladores de caudal y actuadores, cilindro, motor. ¿De acuerdo? Como si alimentamos la válvula por los dos lados no pivota. Cómo la electroneumática aparecía cuando queremos más velocidad, las distancias son más grandes. Nos va a facilitar en el futuro cortar esos cables de mando y sustituir todo el mando por un programa, por un PLC. ¿De acuerdo? Pues como tenemos los circuitos, lo que he dicho antes de la numeración, 2, 3, 4, que en los relés esto, los contactores, pues muy bien. Que la seta de emergencia no es un pulsador rojo. Es roja, pero tiene que cumplir algo importante. Y es que cuando la presionas, se queda enclavada. Y además, rearme manual. ¿De acuerdo? Como los temporizadores y los diagramas que vimos. ¿Vale? Básicamente. Fijaos que esto os resume toda la teoría. Entonces, a partir de este momento, circuitos y esto que yo os voy a abrir. ¿De acuerdo? Que os resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Es un buen PDF. Sí, es un repaso de toda la teoría, ¿eh? No creas tú que... Acompañado con este que dice la numeración, que ya lo vimos en su día. El 11-14, 11-14. Ahí tenéis toda la teoría. ¿De acuerdo, señores? Perfecto. Pues no os doy más circuitos y la semana que viene dudas y más dudas. ¿De acuerdo, señores? Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias. Yo tengo una duda, pero dime. Si no quieres grabar, da igual. Es sobre el tema de las prácticas. Sí. Que tenemos una asignatura nueva, por así decírtelo, que es formación en empresa, y tenemos que rellenar un cuestionario. Así eso lo vi yo hoy también, sí. Y mandé un correo, sí. ¿A ti te deja rellenarlo? No probé todavía porque vi vi el vídeo explicativo que había, cómo tienes que hacer y tal. Yo me quedé más con las fechas, que ya estaba abierto desde el 31 de octubre, o sea, hasta el 31 de octubre, y ahora te lo abren unos días más, porque Sí. ponía que muchos de nosotros no lo habíamos cubierto siquiera. Pero no probé todavía, ¿no? A mí es que no me deja. No hay manera de rellenar el cuestionario. ¿Quién es el profesor de eso? No sé si se llamaba Héctor también, ¿no? Sí. Héctor se estaba peleando ahora hace un momento con todo eso de formación, el FCT, el no sé qué. Estaba peleándose con un formulario que dice si tienes exención o podrías tenerla. Es algo de este tipo, ¿verdad? Sí. Es que justo hoy venía a preguntarme, oye, ¿cómo hago para descargarme? ¿De acuerdo?
Entonces, yo os aconsejaría que, no sé si ahí tenéis un plazo límite o algo. Sí, el plazo era hasta el 31 de octubre, pero como ya nos pasamos, la verdad es que ni lo vi hasta antes de ayer, pues ahora lo abrió y me parece que ponía el día el 20 y algo, creo que El era, de 21, el noviembre. 21. Sí, 21 de vale, este vale. mes. 21 de Sí, este sí. mes. Pues darle un par de días, porque ya te digo, es que hoy estaba peleándose con ello. ¿De acuerdo? Vale, vale. Yo le daría un par de días y le preguntaría. ¿Vale? Vale, si en un par de días está, le mandamos un email y listo. Sí, Yo, sí, porque yo se lo ya te digo. mandé, yo se lo mandé y me dijo, sí, la información la tienes en la plataforma, pero luego mandó él después de preguntarle, mandó uno general que supongo que ponía que muchos de vosotros no habéis cubierto todavía el cuestionario, tal, se Sí, amplía. es Entonces, que bueno, sé que él estaba teniendo problemas porque le aparecían alumnos de muchos ciclos mezclados. Estaba ya. intentando. Esto es de hoy. O sea, él venía aquí a Sí, sí, pedirme ayuda con eso. Sí. Los tiene mezclados, no sabe cómo descargarlo porque no estaba previsto. Por eso le digo, yo le daría un par de días y a partir de ahí vale. le preguntaría. Y si por una de aquellas no, porque va a desbordar, no contesta. Bueno, cosa que a mí también me ocurre muchas veces, pero pues decídmelo, yo intento también hablar con él o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, Vale, muy bien, perfecto. entonces. Señores, neumática, circuitos, duro con Vale, ellos. Vamos Electroneumática ahí. también. vale. Ya, subirlos. Venga, hasta luego. A mí me Perfecto. faltan todavía unos cuantos. Chao, Venga, chao, chao. chao. Venga, pues Hasta duro con luego. ellos porque el tiempo va pasando. Ya, lo sé, lo sé. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.